¿Sabes por qué algunas empresas consiguen miles de millones para crecer, mientras otras, con buenos productos y buenos equipos, terminan desapareciendo? La diferencia muchas veces no está en vender más, ni en tener una marca más famosa. Está en una decisión que ocurre lejos de los clientes, dentro de las salas donde los directivos deciden dónde poner el capital. Una empresa puede pasar años construyendo una ventaja y perderla por una sola inversión mal calculada. Hoy vamos a entender cómo las grandes compañías deciden dónde poner su dinero, qué analizan antes de arriesgar miles de millones y por qué algunas decisiones fortalecen a una empresa, mientras otras terminan destruyendo su valor. Cuando analizamos el funcionamiento de las grandes corporaciones, nos encontramos con un desafío constante: gestionar grandes volúmenes de recursos financieros de la manera más eficiente posible. Cada año, las decisiones sobre dónde colocar el capital disponible determinan si una organización mantendrá su ritmo de crecimiento o si empezará a perder terreno frente a sus competidores. En la gestión empresarial, la estabilidad no depende únicamente de las reservas acumuladas en el balance ni del prestigio de la marca. Depende en gran medida de la disciplina para asignar el capital. Una empresa sólida puede pasar décadas consolidando su negocio y perder esa posición en poco tiempo por una inversión errónea, una compra sobrevalorada, una expansión internacional apresurada o la inversión en una tecnología que queda obsoleta. Pueden generar problemas financieros profundos. El impacto no siempre es inmediato. Suele empezar reduciendo los márgenes de beneficio, afectando la generación de caja y deteriorando gradualmente la solvencia del negocio. El verdadero poder no está en tener dinero, sino en moverlo con precisión. Cuando se observa una gran corporación desde fuera, es fácil pensar que su tamaño lo hace inmune a los problemas. Sin embargo, un balance enorme sirve de poco si el dinero no se utiliza de forma correcta. El capital inmovilizado en la cuenta bancaria pierde valor con el tiempo debido a la inflación y al coste de oportunidad, que no es más que el beneficio que la empresa deja de ganar por no invertir ese dinero en un proyecto rentable. Por esta razón, una de las funciones principales de la alta dirección es evaluar constantemente el destino de cada dólar disponible. Las juntas directivas y los comités de inversión analizan qué proyectos ofrecen el mejor retorno financiero en relación con el riesgo que implican. Las opciones son variadas. El dinero puede destinarse a desarrollar nuevos productos, automatizar procesos operativos, abrir mercados en otros países, financiar investigación tecnológica, recomprar acciones de la propia empresa, pagar deuda bancaria o comprar competidores. Cada una de estas elecciones implica descartar las demás alternativas y el resultado de esa decisión marcará la evolución financiera de la empresa durante los años siguientes. Las compañías con una gestión rigurosa entienden que no se trata de intentar abarcarlo todo al mismo tiempo, sino de concentrar los recursos en las áreas donde tienen ventajas claras. Estas organizaciones no buscan únicamente aumentar su facturación total, sino que prestan especial atención a métricas de rendimiento real, como el retorno sobre el capital empleado, la conversión de beneficios en efectivo líquido y la capacidad para mantener costes bajos. Saben que vender más no sirve de nada si el coste de conseguir esas ventas es demasiado alto. El objetivo central de la gestión corporativa es asegurar que cada inversión fortalezca la rentabilidad del negocio a largo plazo. ¿Cómo un CEO y un CFO decide una inversión gigantesca? Aprobar un proyecto de $1.000 millones en infraestructura o tecnología requiere un análisis detallado y basado en datos concretos. Las decisiones de esta magnitud no se toman por simple intuición. El proceso exige construir modelos financieros para evaluar cómo responderá el proyecto ante cambios en la economía, posibles subidas en los tipos de interés o variaciones en la demanda del mercado. También es necesario calcular el tiempo exacto que tardará la empresa en recuperar el dinero invertido y empezar a generar caja positiva. En esta fase, la colaboración entre el director ejecutivo, conocido como el CEO, y el director financiero, conocido como el CFO, es fundamental.
El CEO suele enfocarse en la visión comercial, la expansión de la marca y la ganancia de cuota de mercado. Por su parte, el CFO analiza la sostenibilidad financiera, revisa el nivel de endeudamiento, los plazos de pago, la liquidez disponible y el impacto que tendría la inversión si las ventas no alcanzan lo esperado. Cuando ambos roles trabajan coordinados, las decisiones se toman con equilibrio. Pero si la ambición de crecer supera la prudencia financiera, la empresa corre el riesgo de enfrentarse a graves problemas de liquidez. En el ámbito corporativo profesional, los proyectos se aprueban cuando los análisis demuestran que el beneficio esperado será superior al coste de financiar esa inversión. La pelea por comprar antes que los demás. Comprar otra empresa es una de las vías más rápidas para acelerar el crecimiento de un negocio. Mediante una adquisición, una compañía puede incorporar de forma inmediata canales de distribución, marcas consolidadas, carteras de clientes y patentes que la llevaría años desarrollar por su cuenta. Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos importantes si se paga un precio excesivo. Cuando la valoración de la empresa comprada es demasiado alta, cualquier desviación en los planes puede convertir la operación en una pérdida financiera considerable. Muchos problemas en las adquisiciones surgen cuando los directivos sobreestiman los ahorros de costes que lograrán al juntar ambas estructuras, cuando surgen dificultades para integrar a los equipos de trabajo o cuando aparecen deudas y problemas operativos que no se detectaron durante la revisión inicial. Si una empresa paga de más por crecer rápido, termina asumiendo costes fijos elevados y cargar de deuda que comprometen su estabilidad. Cuando una decisión de capital destruye valor. Las dificultades financieras de las grandes empresas raras veces se deben a un problema puntual impredecible. Suelen ser el resultado de una acumulación de decisiones equivocadas a lo largo del tiempo. Mantener abiertas divisiones de negocio que generan pérdidas, insistir en proyectos fallidos por no asumir lo ya gastado o endeudarse en exceso son errores comunes que deterioran la salud económica de una corporación. Cuando los estados financieros reflejan este deterioro, las consecuencias se acumulan. Las agencias de calificación reducen la nota de crédito de las empresas. Solicitar préstamos se vuelve mucho más caro. Los bancos exigen condiciones más estrictas y la directiva se ve obligada a recortar gastos operativos o vender activos a precios reducidos para mantener la liquidez necesaria. La gestión del dinero requiere objetividad y los errores de cálculo en estas dimensiones terminan pasando factura a la organización. La nueva batalla por el capital, inteligencia artificial, datos y velocidad. En la actualidad, las decisiones de inversión se ven fuertemente influidas por el avance tecnológico y la gestión de datos. Gran parte del capital corporativo global se está destinando a la adquisición de infraestructura digital, sistemas de automatización, centros de procesamiento de datos y herramientas de inteligencia artificial. Esta asignación de recursos responde a la necesidad de mejorar la eficiencia en las operaciones. Las empresas que incorporan estas herramientas buscan reducir sus costes fijos, optimizar la logística, prever las tendencias de consumo y tomar decisiones operativas con mayor precisión. Invertir en tecnología permite a las organizaciones gestionar sus procesos con menor margen de error, mientras que las compañías que se retrasan en esta actualización corren el riesgo de operar con estructuras de costes demasiado elevadas en comparación con sus competidores. Al final, el verdadero poder de una gran corporación no está simplemente en el tamaño de sus reservas, en el conocimiento de su marca o en la cantidad de activos que controla. Está en su capacidad para tomar decisiones correctas sobre dónde colocar su capital y convertir ese dinero en una ventaja que sus competidores no pueden replicar fácilmente. Porque en el mundo empresarial, el capital nunca permanece quieto, siempre está trabajando en algún lugar, creando nuevos productos, comprando capacidades, reduciendo costes o financiando la próxima etapa de crecimiento. Las compañías que entienden esta realidad consiguen mantenerse en la cima durante décadas. Las que fallan en esa disciplina
pueden perder años de ventaja por una sola decisión equivocada. Porque la diferencia entre una empresa grande y una empresa dominante no está en cuánto dinero tiene disponible, sino en la precisión con la que sabe utilizarlo.